Bienvenidos a los que están conectados. Acá teníamos algunos bloopers, ¿no? Que se caía el micrófono, se caía la tele, bueno. Pero bienvenidos a todos los que están conectados en el Centro Cristiano Rema, la Toda del Espíritu. Gracias por estar ahí. Que Dios te pueda hablar en este día con su palabra y que pueda ser manifestado Jesucristo en tu vida, como es lo que nosotros debemos hacer como hijos de Dios. Hacer que Jesucristo sea manifestado en nuestras vidas. Y tenemos que hacerlo de la forma que, como nos han enseñado, ¿no es cierto? Como el Evangelio tal es, ¿no? Yo los voy a invitar a abrir sus Biblias en el libro de Gálatas 1, versículo 6. Gálatas 1, versículo 6. El libro de Gálatas es una carta donde el apóstol Pablo hace mucha mención de lo que es el ministerio, de qué manera debemos llevar a cabo el ministerio y la iglesia, ¿no es cierto? O sea, es una carta muy rica en enseñanza, ¿no? Para la cual nosotros tenemos que seguir en esta iglesia, ¿no? En la iglesia de Cristo, mejor dicho, no en esta iglesia, la iglesia de Cristo. Hoy aquí, como en otros lados, somos una partecita de la iglesia de Cristo. Amén. No hay otra iglesia, no hay otra denominación sino la iglesia de Jesucristo. Dice Gálatas 1, vamos a arrancar del versículo número 6. Gálatas 1, versículo 6. Amén. Ya está, amén. Quiere decir que podemos empezar. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldición. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu misericordia, por tener en cuenta, Señor, que tú nos permitas, Señor, hablar de estas cosas que pertenecen a tu reino, que pertenecen a algo muy fundamental, que es el Evangelio, Señor, que es la guía que tú nos has dado, Señor, para poder seguir este camino que a veces se nos dificulta, a veces no es claro, a veces es contradictorio, Señor, pero sabemos que tú eres, a través del Espíritu Santo, nos revelas, Señor, lo que la Biblia, lo que el Evangelio nos transmite, Señor. Por eso te damos gracias, Señor. Danos un espíritu de discernimiento, Padre. Danos un espíritu de edificación, para que podamos ser edificados unos a los otros, Señor. Y te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a repetir nuevamente la palabra. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban, quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente de que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho,
también ahora lo repito, si alguno habréis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? ¿No? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Cuántas cosas nos pasa? A mí me vino esta palabra por un ejemplo que me pasó hace un tiempo, donde, hermanos, acá Pablo dice bien claramente, dice, estoy maravillado. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que estés maravillado, se usa la palabra como más para sorprendido, ¿no? Ustedes recuerden que este libro está escrito más o menos 60 años después de la resurrección de nuestro Señor, ¿no es cierto? Ya el Evangelio había avanzado, ya había sido, digamos, difundido tanto en Judea como en Samaria, ¿no? No solo para los judíos, sino también para los gentiles, ¿no es cierto? Y se había explicado en base a los 4 evangelios, más las cartas paulinas, que eran en este caso para la ciudad de Galacia, ¿no? Nos explica de cómo realmente en poco tiempo la gente empezó a deformar, ¿no es cierto? Por ejemplo, los judíos creían que sí, estaba bien el evangelio, pero que debía seguir la circuncisión, que era una cosa determinante. O sea, la circuncisión, como era dado en la ley de Moisés, es un ejemplo muy claro, ¿no es cierto? Por eso había discordia, incluso hubo como una contienda entre Pablo y Pedro. Hubo realmente una contienda, como que Pablo tenía la revelación de que no, que más allá que él tenía que predicar a los gentiles, pero al mismo tiempo sabía que era digamos, el reino de Dios era para todos aquellos, estaban invitados todos, tanto gentiles como judíos, ¿no es cierto? Pero sin embargo existían esas tirantes. Y estamos hablando de siervos de Dios. Por eso está diciendo Pablo al final de este párrafo, está diciendo, si aún vos estás viendo o estás creyendo o te están predicando otro evangelio, o si bien vos mismo estás predicando otro evangelio, entonces no eres siervo de Dios. Es lo que termina diciendo el párrafo en Gálatas. Y lógicamente, lo primero que nos anuncia Pablo, dice, estoy maravillado, dice, más que sorprendido de cómo en tan poco tiempo el evangelio se fue difundiendo de otra manera. Y pasa exactamente lo mismo, las cosas no cambiaron. Pablo en las cartas de Timoteo, en las 2 cartas de Timoteo nos anuncia de qué manera iba a ser en el futuro, cómo iba a ser la predicación. Dice, muchos apostatarán de lo que está escrito acá. Muchos dirán, esto no es real. Muchos le van a buscar la vuelta para acomodar el evangelio a un piacere, como se dice en la jerga, ¿no? Y lógicamente que nosotros hagamos un evangelio no en función a la palabra, no somos siervos, porque estamos difundiendo algo que no ha sido revelado por el Señor Jesús, que no ha sido revelado por el mismísimo Dios. ¿Entienden? Entonces, qué importante, ¿no? Y yo, esta palabra me iba haciendo referencia, ¿no? A personas que en algún momento fueron ministradas, ¿no? Y cómo fueron arrastradas por otras personas. Cómo fueron convencidas de llevarla hacia otro lugar, ¿no? Eso no está bien. A mí, por ejemplo, si alguien se va de la iglesia y va a otra iglesia, el pastor de esa iglesia tiene la obligación, pero no la obligación como hombre, la obligación ante Dios de preguntar por qué esta familia o estas personas vienen a mi iglesia. ¿Qué pasó, pastor? ¿Saben que no ocurre eso? Ah, qué bueno, sentate tranquilo, un alma ganada. Eso es anatema. Lo dice la palabra de Dios. Desmembrar el cuerpo. Es desmembrar, correcto, pastora, es desmembrar el cuerpo. Entonces, porque uno puede decir, yo no me siento cómodo acá, Dios me está diciendo que yo me tengo que ir a otro lugar, Dios me está hablando de que yo tengo que realmente ir para otras sendas.
que a veces puede pasar, pero no cuando uno es arrastrado por otra persona. O sea, lamentablemente yo tengo que decir que las personas que han sido arrastradas han caído en un anatema. El anatema es maldición para nuestra vida. Todo lo que sea anatema en nuestras vidas es mal. Anatema es un mal evangelio, anatema es tener cosas que no pertenecen al propósito de Dios. O sea, anatema es algo que yo estoy agregando, ¿no?, a la cruz, al sacrificio de Cristo. Anatema es algo que se relaciona también con la religión. Porque la religión, ¿qué hace? La religión es infundar cosas que no nada tienen que ver con la cruz. Simplemente cosas que tienen que ver con el hombre. Y Pablo es muy claro. Pues bueno, ahora, ¿el favor de los hombres o de Dios? ¿Qué es el favor que estamos recibiendo nosotros? ¿De los hombres o de Dios? Porque es algo importante que podamos reflexionar eso. Porque nosotros en el mundo secular podemos recibir favores, ¿no? Está el amigo que te hace un favor, está el hermano que te hace un favor, ¿no? Pero en este caso, cuando estamos hablando de la palabra de Dios, o sea, si alguien te está infundiendo algo que viene de su corazón solamente, no viene del corazón de Dios, entonces es anatema, es algo que te están infundiendo y algo que te va a hacer desviar del camino. Y acá hay gente que ha sido tropezada por ese tema. Ni siquiera un llamado, mire, pastor, no me siento cómodo, me quiero ir, porque la verdad que no me siento cómodo. Qué honesto sería eso. Es mucho más honesto que ser arrastrado por alguien que supuestamente es un siervo de Dios, pero te arrastra. ¿Y sabes a dónde te arrastra la maldición? No te arrastra tu tema. Porque es algo que la palabra de Dios lo está hablando. Es anatema. Es algo que no tiene que existir en la iglesia. Cualquier persona que te induce a cambiar de donde vos estás plantado, porque la palabra es clara, vos tenés que buscar un lugar donde plantar, donde echar raíces. El Salmo 1 habla de eso, es como tiene que ser la iglesia. Tiene que estar plantada en lugares donde corre el río, donde es alimentado por agua y crece, ¿no? Algo así es mi versión, pero es así. Nos habla el Salmo 1 claramente cómo tiene que estar plantado un cristiano. Tiene que echar raíces en un lugar. Cuando nosotros, mire, me acuerdo de algo muy curioso. Yo me acuerdo cuando estaban ensanchando la avenida 9 de Julio y la General Paz. ¿Saben qué hacían? Ponían a los árboles, los sacaban, le hacían un pozo alrededor para sacarlos y plantarlos en otro lado. ¿Saben cómo sufrían esos arbolitos? Incluso había una fundación ecológica que le ponía un cartel: no me maten a los árboles, ¿no? Entonces, el árbol ya nació en un lugar y tiene que seguir creciendo en ese lugar, ¿no es cierto? Y nosotros a veces somos árboles, ¿no? Somos árboles, somos semillas plantadas que tenemos que crecer, ¿no es cierto? Y sin embargo, a veces cuando nos cortan la raíz, vienen estas personas y te cortan de raíz, todo eso que hiciste, todo ese esfuerzo, se va. Y muchos dicen: no, pero yo me voy de esta iglesia porque no me gusta la cara del hermano Marcelo. ¿No es cierto? Ponele. Pero vos no venís a ver al hermano Marcelo, vos venís por Dios a la iglesia. Lo dice claro la palabra. La pregunta que es: ¿qué venís por el hermano, por lo que te está diciendo un siervo o por lo que Dios tiene guardado para vos? Claro. Y después hay otra pregunta, dice: o trato de agradar a los hombres. Dice: ¿tengo que agradar a los hombres? No, yo le tengo que agradar a Dios. Y no me importa que se sienta adelante, atrás, al costado. En la iglesia. Lo que a mí me interesa hacer las cosas por Dios. La palabra habla de que siempre Dios deja un remanente de personas fieles a Él en cada lugar. Si vos querés buscar una iglesia perfecta, una iglesia donde vos no la vas a encontrar, hermano, porque acá esto es un hospital de almas. Venimos todos rengos, venimos todos
con lastimaduras. Venimos totalmente rotos. Venimos rotos porque venimos del mundo, venimos del... hermano, yo sé que el mundo a veces nos satisface, pero ¿cómo podemos terminar en el mundo? Tirado como una piltrafa. Porque a veces cuando nos envanecemos, nos llenamos de vicios, ¿cómo terminamos? Cuando adquirimos vicios del mundo, ¿cómo terminamos, hermano? Mal. Nos va a satisfacer un momento. Nos va a poner de pronto, ¡ay, qué lindo! Mirá qué bien que la pasé. Pasé una noche espectacular. Me emborraché un poquito, tomé algunas cosas, pero ¿cómo terminás tu vida? Y después dicen que en la iglesia se sufre. Yo creo que uno sufre más en el mundo. Porque en el mundo estás totalmente desatado de Dios. Ahí está el tema. Cuando vos estás en el mundo, estás desatado de Dios. En cambio vos venís a la iglesia y te apegás a Dios, te arrimás a Dios. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Ahí está, dice que vos conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y esta verdad, la que el apóstol Pablo, con su entereza, con su revelación única, la verdad que es tremendo cómo a través de lo que Él nos revela, cómo manejarnos dentro de la iglesia, ¿no? Cristo nos enseñó cómo tenemos que ser como personas. Y el apóstol nos enseña cómo manejarnos dentro de la iglesia. Que tenemos que echar raíces. Que tenemos que cada vez ser más fuertes. Que aprender a que te guste la cara del hermano que no te gusta. ¿No es cierto? Porque todos tenemos defectos, todos somos imperfectos, vamos camino a la perfección. Ahora, si saltamos de una iglesia a otra, si nos vamos y venimos, entonces, ¿cómo vamos a lograr la perfección? ¿Cómo se logra algo perfecto? Aprendiendo, y dale, y insistiendo, perseverar, ¿o no? ¿Cómo cuando vos vas a un colegio, vas a estudiar, ¿cómo pasás de año? Y tenés que... Un jardín. Tenés un jardín, lógicamente. Pero igual, si vos no tenés la carpeta como corresponde, los dibujitos que tenés que hacer durante todo el año, te los tienen que enseñarse, ¿no? Tenés que aprender. Todos tenemos que aprender. ¿Y de qué manera aprendemos? Teniendo constancia, perseverancia, poner voluntad. Y esto es lo mismo. Ahora, qué lindo decir vamos a poner la voluntad nuestra para la voluntad de Dios. Eso sería extraordinario. Es algo que nos llena el alma, es algo que nos llena la vida, ¿no? ¿Sabes una cosa? Dice la palabra: en el mundo sufrirás aflicciones, ¿no es cierto? Es claro el Señor. Pero dice: yo he vencido al mundo. Pero cuando vos podés vencer toda la aflicción, muchos problemas que tenés cotidianos desaparecen de tu cabeza. A mí me ha pasado, yo todavía lucho con problemas, ¿no? A veces digo, me están llamando de acá, y yo no puedo solucionar las cosas, y a veces lucho con eso, pero aprendo a tener poco a poco la paz del Señor. Saber que antes los problemas, antes corría, yo me acuerdo que en una época yo corría para cubrir mi banco con plata porque vivía con la soga al cuello. Hoy ya no es un problema. Lógicamente la pastora me dijo: no se queda nunca más, ¿no es cierto? Sí. Y eso nos ayuda. Nos arreglamos de otra manera. Hay situaciones, hoy estamos viviendo situaciones complicadas económicamente, y la economía es algo que nos puede atañar a todos. Podemos tener discordia en nuestras familias, en nuestro matrimonio. La economía hace eso, ¿no? Y es complicado porque uno sigue preocupándose de lo que puede pasarme y qué voy a hacer, cómo voy a cumplir esto, cómo voy a cumplir otro. Pero yo creo que eso se llama desesperación. Y un cristiano no puede estar desesperado. Un cristiano tiene que descansar
en los brazos del Señor, sabiendo que Él te va a llevar a la victoria, Él te va a llevar a la verdad. El verdadero evangelio nos ayuda a eso, hermano. El verdadero, lean todo el libro de Gálatas, porque es muy instructivo para lo que les estoy hablando ahora, ¿no? Pablo exhorta mucho sobre el comportamiento de la iglesia, sobre aquellos que están, que te quieren arrastrar, y que es muy claro, te está arrastrando y es anatema. Si nosotros seguimos al hombre y no seguimos a Cristo, y sí, pero yo tengo que ir a una iglesia donde hay alguien, donde hay un hombre que me va a predicar, sí, pero ahí está el tema. ¿Qué es lo que te predica? ¿Qué evangelio está predicando? Es el título de este párrafo, ¿no? ¿Qué es lo que te está predicando? ¿Te predica la verdad o te endulza los oídos? Porque son las dos cosas que pueden pasar en la iglesia. Predicarte la verdad, que la verdad confronta, la verdad es algo que se te planta adelante y que lo tenés que mirar con buenos ojos, y no algo que te endulza el oído, y vos seguís caminando con el oído dulce, pero no sos libre, como decía recién la pastora, porque no estás escuchando la verdad. ¿Cuántas veces, cuando uno le dice, ¿usted qué quiere escuchar? Tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿No es cierto? Es verdad que, ¿usted quiere escuchar una noticia buena y una mala? Y la mayoría dice, no, decime la mala primero. O sea, por sentido común la mayoría dice, decime la mala y después la buena. Porque a veces tenemos que atravesar tragos amargos, ¿no? Pero tenemos que tener saber que Dios nos ayuda a amortiguar esos tragos amargos. Tenemos que tener en claro eso, que Dios nos amortigua esas cosas. Quizás un trago amargo, vos fijate, ¿qué pasa? Si vos estás en el mundo y un trago amargo, detrás viene otro trago amargo, la pasás bien un momento, después viene otro trago amargo, ¿y qué te pasa? Vivís estresado. Vivís con la cabeza enloquecida, vivís con la cabeza de un lado para el otro, porque el mundo te está hostigando con cosas que pasan. Y no comprendemos que nuestra libertad es saber que todo lo que nos pase, para aquellos que aman al Señor, todo nos ayuda para bien. Lo dice la palabra. Por eso yo quería dejarles, esto era lindo para poder debatirlo un poco, pero bueno, va a haber, seguramente el Señor nos va a ir proporcionando palabras para que podamos compartir, ¿no? Pero bueno, esto es lo que Dios nos habla hoy a la iglesia. Recordemos que cuando hablamos de iglesia, hablamos de la iglesia de Cristo, aquel que es cabeza, y nosotros seremos parte de ese cuerpo. Nunca olvidemos eso, porque cuando nosotros pensamos que somos de tal cosa, de tal denominación, de tal rama, estamos siendo algo dividido. Nos estamos dividiendo. En Efesios nos habla de una sola iglesia, la iglesia gloriosa, la iglesia que es de Cristo. Amén. Nos ponemos de pie. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle al Señor. Tenemos que orar mucho, hermano, empezar a hablar mucho. El enemigo está como león rugiente, como dice la palabra. Las pruebas están siempre delante de nosotros. Siempre delante de nuestros ojos hay desiertos que tenemos que atravesar, pero sabemos que la única manera, ¿no?, que podemos atravesar un desierto es a través con el Padre, ¿no? Dice que lugar a tu callado me fundirá en aliento. Él me llevará por lugares, por pastos verdes. El Salmo 91 es un ejemplo de lo que Dios, cómo nos cuida Dios en lugares también que es un desierto, ¿no? Peor dice, aunque pase por valle, ¿no?, de muerte, de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Esta es una época donde todos tenemos que leer el Salmo 91,
ponerlo en práctica, sentirlo en el corazón como lo sintió David y saber que nosotros no estamos solos, estamos con Cristo. Él fue la última promesa que él hizo antes de la sesión de irse, ¿no? Como dice, yo estaré con vosotros hasta el mismo fin del mundo. ¿Cómo no, pastor? Instructivo muy bueno, y el apóstol nos dejó todo bien clarito a través del Espíritu Santo, porque él recibió la revelación del Espíritu Santo. Otra cosa, muchos dudan de lo que es la Biblia, ¿no es cierto? Muchos dicen, lo confunden, esto es un libro de cuentos o leyendas o mitos. No, el mito del hombre. La palabra mito viene de aquellos que, por ejemplo, un pueblo era el que decía, contaba algo y en generación se iba transmitiendo lo que contaban y nada más. Esto es verdad, porque dicen, fíjense en algo muy, lo que es anatema, hablando de anatema. Las profecías Nostradamus, hermanos, ustedes, Nostradamus es un hombre que estuvo en el año 1700 y pico, que empezó a agarrar año por año a profetizar. ¿Sabe cuánto profetizó de realidad Nostradamus? De todas sus profecías, no llega al 10%. Y una profecía tiene que ser 100% cumplida. Y la Biblia, todas las profecías son 100% cumplidas y exactas. Cuando habla de la deportación a Babilonia, cuando en la época de Daniel se habla de los años, matemáticamente habla desde el momento que hasta el momento que van a ser Cristo, ¿no? Habla claramente todo cumplido, todo por cumplir. Amén. Y cuando nosotros vamos a un camino, vamos por un camino y vemos que yo voy a Córdoba. ¿Cómo te das cuenta que llegaste a Córdoba? Porque vas a ver el relieve de las montañas. Cuando vas acercándote vas a ver el relieve. Uy, estamos llegando a Córdoba. No, se puede ir para la Pampa. Entonces es lo mismo. Cuando nosotros vemos que hay cosas que se van cumpliendo, quiere decir que la llegada de Cristo está cerca. Amén. Cuando vemos estas cosas, yo siempre digo, hay dos puntos muy claros, ¿no? La maldad, ¿no? Porque muchos dicen, no, pero la maldad existió toda la vida, ¿no? Claro, toda la vida existió los problemas. Y sin embargo, hoy estamos en las puertas, ¿no? Porque la palabra dice, serán como la época de Noé. Eran ciudades perversas, o como Sodoma y Gomorra. Hoy está pasando eso. Hoy, Sodoma y Gomorra, ¿qué hizo? Deformó el diseño de Dios. Las personas que vivían ahí deformaron el diseño de Dios, porque eran perversas, eran pervertidas. No era que venía, que tenían una enfermedad, no, eran pervertidos. Se dedicaban al libertinaje. Y hoy pasa exactamente lo mismo. Eso muchas veces en el mundo no pasó. Pasó en la época del diluvio y pasó en Sodoma y Gomorra. Son dos puntos que tenemos que... Y fíjense, eso está pasando ahora. Así que, ahora sí, nos ponemos de pie, vamos a agradecer al Padre por todo lo que hoy nos pudo transmitir a través de su palabra. Te decimos, Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por querer edificarnos, porque podamos aprender cada día más de tus promesas, Señor, de tu palabra. Te damos gracias por todo, te damos gracias por tu Espíritu Santo que reina en este lugar, Señor. Te damos gracias, Padre. Te pedimos, Señor, que a todos los que están presentes, Señor, de camino a sus hogares, lleguen con tu paz, Señor, con la paz de Cristo, y que puedan tener sus corazones encendidos, Señor, para poder transmitir todo lo que hoy se escuchó, todo lo que hoy se habló, Padre amado. Te pido también por aquellos que están conectados, Señor, en internet. Bendícelos, Señor, y que esta palabra pueda haber llegado también a sus corazones, y aún que quede grabada, sea para bendición de muchos. Te damos gracias, Señor, te damos toda la gloria y honra y toda la alabanza.
En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén.